A continuación vemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos dice, en la siguiente tabla se muestran los errores tipográficos por página que comete una secretaria en 100 páginas. Inciso A, divide los datos en 8 clases de frecuencia. Y el inciso B, construye una tabla de frecuencias, un histograma, un polígono de frecuencias y un diagrama circular. Vamos a hacer un poquito más grande la página para que se alcance a ver mejor. Aquí ya tenemos los 100 datos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a los 100 datos que tenemos en esta pequeña tabla. Estos son prácticamente los errores que comete la secretaria en cada una de las 100 páginas, son los 100 datos. Posteriormente lo que vamos a hacer es, como número 1, dice, se calcula el rango del conjunto de datos. Vamos a anotar lo que es el valor más grande. Miren, aquí en este ejercicio ya está resuelto, pero lo vamos a realizar a un lado para que vean cómo se meten las fórmulas. Por ejemplo, para sacar el valor más grande, vamos a poner, nos posicionamos en cualquiera de las celdas. Yo me quiero posicionar en esta y aquí metemos la fórmula. Una fórmula se inicia siempre agregando el signo de igual y le ponemos max. Esa fórmula nos dice, y abrimos un paréntesis, que de un conjunto de datos nos va a dar el dato máximo. Una vez que ya tenemos el paréntesis abierto, seleccionamos los 100 datos que inicialmente habíamos trabajado y le damos Enter. Observen cómo ya nos dio que el valor máximo o el valor más grande de todo este conjunto de 100 datos es 10. Vamos a hacer lo mismo para el valor mínimo. Le ponemos signo igual y ahora le ponemos min. Abrimos paréntesis y nuevamente seleccionamos los 100 datos que teníamos en nuestra pequeña tabla. Y le damos Enter. Y aquí tenemos los valores de 10 que ya teníamos en la tabla previamente llena. Y tenemos 0 con la tabla previamente llena. ¿Sí? Si queremos observar cuál es la fórmula, nos podemos posicionar en la celda donde está la fórmula, le damos clic y en esta parte se observa la fórmula. Es igual max y el rango de valores donde están todos los datos. Lo mismo pasa con el valor mínimo. Nuevamente aquí aparece la fórmula indicando cómo se anota. Posteriormente vamos a hacer lo que es el rango. Recuerden que el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Aquí ya tiene la fórmula. Observen. Dice que es la celda C18 menos la celda C19. Yo voy a querer hacer lo mismo, pero ahora en esta parte. Ponemos otra vez el signo de igual y ponemos la celda donde obtuvimos el valor más grande, que es esta. Le ponemos el signo menos y le damos Enter y obtenemos que nuestro rango va a ser de 10. ¿Ok? Como paso número 2 dice, se divide el rango entre la cantidad de clases o intervalos. Recuerden que esta cantidad de clases o intervalos ya nos los dieron como dato. Miren, aquí dice construir una tabla de frecuencias, perdón, en el inciso A, divide los datos en 8 clases de frecuencias. Ya nos están pidiendo que sean exclusivamente 8 clases. Nos regresamos a esta parte y decimos que se divide el rango entre la cantidad de clases o intervalos, que son 8. Este lo metemos como dato, porque ya no lo habían dado. Y ahora sí, vamos a calcular la longitud del intervalo. ¿Cómo se calcula la longitud del intervalo? No es otra cosa, simplemente que es el valor. Observen, si nos posicionamos, dice que es la celda B20. La celda B20 es el rango. ¿Ya vieron? Es esta parte. Celda B20 es el valor del rango
dividido entre la celda E23, A, B, C, D, E, y la E23 es esta celda que tenemos aquí. Le damos Enter y nos da 1.25. Vamos a realizar nuevamente nosotros. Decimos que es el signo igual. Decimos entonces que es, para nosotros, es esta celda entre esta. Le damos Enter y nos da 1.25. Después de haber calculado lo anterior, lo que vamos a realizar es la tabla de distribución de frecuencias. Aquí tenemos todos los encabezados: clase, intervalo, conteo, y así cada uno de ellos. Permítanme hacer un poquito más grande la tabla para que se observe de mejor manera. Aquí la hacemos más grande y la recorremos para que se aprecie. Miren, aquí recuerden que la clase, como dato nos habían pedido, aquí lo tenemos, que dividiéramos los datos en 8 clases. Este es un dato, por lo tanto lo que vamos a hacer es dividir en 8 clases todos estos datos. Vámonos al intervalo. Permítanme hacer un poco más grande todavía. Aquí está. En el intervalo, si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos lo que es un corchete, que significa que es un intervalo cerrado, y del lado derecho significa que es un paréntesis porque es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es corchete quiere decir que si toca el 0, si toca el 1.25, y quiere decir que cuando tenemos paréntesis, en esta clase 1 no toca el 1.25, queda un poquito antes, por ejemplo 1.24. Donde toca el 1.25 es en la clase 2, observen, lo tenemos aquí en corchete, aquí sí lo toca. ¿Cómo sacamos este intervalo? Vamos a recordar un poco. Aquí está. Nos dice que la longitud del intervalo va a ser 1.25. Entonces lo que vamos a hacer es, el primer dato que tenemos es el dato más pequeño que tenemos en nuestra tabla de 100 datos. Si nos damos cuenta, el dato más pequeño es 0. Tan es así que también lo sacamos acá. El valor más pequeño lo tenemos como 0. ¿Ok? Entonces el intervalo lo dejamos que tocamos el 0 con un corchete, ¿sí? Coma, hasta el 1.25. ¿Por qué 1.25? Porque fue lo que nos dio de longitud del intervalo, con la fórmula previamente calculada. Entonces aquí nos dice que toca el 0 hasta el 1.25 o un poquito antes. ¿Qué valores se encuentran en este intervalo? Aquí, si nos damos cuenta, si observamos nuestra tabla, son puros datos enteros. Quiere decir que en este intervalo, entre el 0 y el 1.25, solo puede tocar los valores ceros y los valores 1. Nos vamos a nuestra tabla y tenemos identificados de color amarillo todos los ceros y todos los unos que tenemos de los 100 datos. Aquí los tengo identificados: 1, 2, 3, así los tenemos identificados cada uno de ellos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 valores. Entonces aquí en el conteo, en esta parte, en el conteo vamos a notar, tenemos 2 ceros y tenemos 9, 1, da una totalidad de frecuencia 11. ¿Cómo sacamos entonces el punto medio? El punto medio es la distancia entre el 0 y el 1.25. La distancia entre el 0 y 1.25 dividido entre 2 es 0.625. Entonces ya tenemos que en nuestra clase 1 tenemos nuestro intervalo que quedó de entre el 0, tocando el 0, y tocando un poquito antes del 1.25, tenemos que en el conteo tenemos solamente 2 ceros y tenemos 9 unos. El punto medio, ¿cómo lo sacamos? Es la distancia entre el 0 y el 1.25 dividido entre 2, nos da 0.625. La frecuencia es la cantidad de veces que tocaste los valores de este intervalo, que fueron
2 ceros y 9 unos, dando una totalidad de 11. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a empezar a avanzar hacia la clase número 2. Miren, la clase 2, si aquí termina en 1.25 y no lo toca porque está el paréntesis, en la clase 2 iniciamos con el 1.25, pero si lo toca y llegamos hasta el 250 o 2.50, donde tenemos un paréntesis. Observan cómo todos los del lado izquierdo, todos tocan, porque tenemos corchete, y todos los del lado derecho, excepto el último valor de la última clase número 8, solo lo toca. Y los demás no lo tocan porque es paréntesis. ¿Sí? Así hacemos lo mismo, así como hicimos con el 0 y el 1, vamos a hacer con los siguientes valores. Por ejemplo, en la clase 2 nos dice que ahora va a ser valores que se encuentren entre el 1.25 y el 2.50. En valores enteros solo entran todos los números 2. Al momento de hacer el conteo en nuestra tabla, estos dos decimos que, yo aquí ya me permitía contarlos, y les digo que son 19 datos que contiene el número 2. ¿Ok? ¿Cómo sacamos este punto medio? Este punto medio de la clase número 2. Ahora, tenemos la distancia de 1.25 a 250. ¿Cómo sacamos este 1.875? Le vamos a sumar al 1.25 el punto 625 y nos da 1.875 con 19 valores que se repiten de esta clase. Así hacemos para cada una de ellas hasta llegar a la clase número 8, en el cual van los valores que se encuentran entre 8.75 y 10. Aquí solo tenemos dos valores enteros, los que son los 9 y los que son los 10. Aquí solamente tenemos dos 9 un 9 y un 10, dando una totalidad en frecuencia de 2. Aquí ya tenemos todas las frecuencias: 11, 19, 14, 15 y así sucesivamente, al igual que los puntos medios. Vamos a recorrer un poquito la tabla para ver en qué continuamos. Aquí, una vez que ya habíamos identificado lo que es la frecuencia, vamos a sacar lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, el primer valor, simplemente se recorre la frecuencia que tenemos en esa zona, la recorremos aquí. ¿Ok? Pero para la siguiente debemos de sumar estos 11 más estos 19, nos da un valor de 30. De hecho, aquí yo ya lo tengo configurado. Digo que es la suma de la celda F29, que es esta, más la celda E30, que es esta. Y le damos Enter. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y recorro la misma fórmula para todas las que me faltan a continuación? Yo simplemente me posiciono aquí y arrastro las demás y me da un valor de 100. Vamos a hacerlo, vamos a quitarla para que vean cómo se hace este arrastre de la fórmula. Miren, vamos a quitar estos valores. Quitamos este. Y solo nos quedamos con la primera fórmula. Observen, ya lo tenemos aquí. Déjenme hacer un poquito más grande. Arrastramos cuando el cursor cambia de una cruz gruesa a una cruz delgada. Simplemente vamos a arrastrar hacia abajo y soltamos y ya tenemos la sumatoria automática. Vamos a comprobarlo con este 100. Miren, este 100 debe ser la suma de este 98 más este. Vamos a observar la fórmula. Efectivamente dice que es la suma de F35, que es este, más E36, que es este. Le damos Enter y ya la tenemos con fórmula. Entonces ya tenemos todo lo que es esta parte de lo que es la frecuencia acumulada. ¿Qué falta a continuación? Pues terminar lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa decimos que es la frecuencia, que es esta, dividido entre n. N es la totalidad de datos. La totalidad de datos vamos a sacarla aquí, en esa frecuencia. Es la suma de este valor, o de estos valores si lo tenemos aquí.
Nuevamente lo voy a repetir simplemente para que observen cómo se mete la fórmula. Es igual a suma, abro un paréntesis y le pido que me sume todos los valores. Lo suelto y le doy enter. ¿Sí? Y aquí está. ¿Por qué se me cambió a 200? Porque automáticamente suma los 100 que tenía en esta parte más los 100 que acabo de sacar. Pero si quito esta parte, nuevamente me cambia a 100. Este es el correcto. Entonces les decía, la frecuencia relativa es la sumatoria de la frecuencia, que es esta, entre n. Vamos a ver cómo queda la fórmula. Miren, es E29, que es esta frecuencia dividido entre E39. ¿Quién es E39? Pues es la sumatoria de toda la frecuencia o de todas las frecuencias, que es 100. Observen que tiene de nuevo esta fórmula. Observen que aquí, entre la letra o después de la letra y antes de la letra, tiene un signo de pesos. Quiere decir que esta celda la voy a dejar relativa, va a quedar fija. Esta celda nunca se va a desplazar hacia abajo. Quiere decir que cuando queremos fijar el valor de una celda, lo tenemos que hacer mediante el símbolo de pesos antes de la letra y después de la letra. Le damos enter y ya nos da que es punto 11. Arrastramos la fórmula para esta y todas las celdas que están hacia la parte de abajo. Vamos a agarrar la última y observen cómo la celda queda fija. La E39 no se cambió, sigue siendo que tiene valor 100. Le damos enter y otra vez ahí se queda. ¿Cómo podemos comprobar que nuestra frecuencia relativa sea correcta? Vamos a hacer una sumatoria que nos tiene que dar 1. Vamos a hacerlo aquí. Si la sumatoria nos da 1, quiere decir que estamos correctos en esta columna. Le ponemos igual a suma. Le voy a pedir que me sume todos los valores desde esta celda hasta esta. Y le damos enter. Aquí nos suma 1. Nuevamente como el anterior. Aquí ya me sumó 2 porque me está sumando esta parte también. Pero no importa, al momento de quitarlo, nos regresa a nuestro valor original, que es el correcto, que es 1. Entonces, en esta columna de frecuencia relativa, nos debe de dar como sumatoria 1. De esta manera comprobamos que vamos de manera correcta. Vamos a recorrer un poquito más. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa acumulada? Es igual que la frecuencia. Observen. Este valor lo recorremos como primer dato, pero el siguiente tenemos que sumar este valor con este. Igualmente lo metemos en fórmula, observen. Yo pido que sea la celda E29, que es esta, más esta celda. Y le doy enter. Vamos a quitar los valores para que observen cómo con la fórmula se hace de manera automática. Los eliminamos y después arrastramos la fórmula. Arrastramos la fórmula, nos tiene que dar finalmente el valor de 1. De esa manera comprobamos que esta columna de frecuencia relativa acumulada nos dio 1, por lo tanto es correcto. Finalmente ya tenemos lo que es la celda, lo que es la columna del porcentaje. Este porcentaje se saca de FR, que es la frecuencia relativa, multiplicado por 360 grados. Aquí lo tenemos. Observen, digo que es G29, que es esta celda, multiplicado por 360. Y aquí tenemos cada uno de los valores. Y como sumatoria de todos estos valores me debe dar los 360 grados. Miren, vamos a quitar los valores y lo hacemos de manera automática para comprobar que lo hicimos correctamente. Lo suprimimos y de aquí agarramos la fórmula y la arrastramos hasta aquí. ¿Sí? Y comprobamos que efectivamente la sumatoria, la suma de estas celdas me da 360 grados, por lo tanto comprobamos que esta columna también es correcta. Vamos a hacerla un poquito más pequeña para observar que nuestra tabla está totalmente terminada. Se va a ver un poco pequeña, pero aquí tenemos
la tabla totalmente terminada. Aquí la tenemos. A continuación vamos a continuar el ejercicio realizando lo que son las gráficas. Para realizar la gráfica de manera más rápida, lo que vamos a hacer otra pequeña tabla con los encabezados de punto medio, frecuencia y frecuencia acumulada. Son los mismos datos que tenemos en la tabla que hicimos hace un momento. ¿Ok? La única diferencia es que ahora todos los puntos medios, aquí tenemos los puntos medios, estos puntos medios ahora no va a iniciar del punto 625. Vamos a ponerlo que inicie del 0 y termine en el 10 como terminaba esta parte. ¿Ok? La frecuencia igualmente, la frecuencia inició con 11. Ahí está. Pero ahora vamos a iniciar desde 0 y todos los valores son los mismos. E igualmente terminamos con 0. La frecuencia acumulada lo mismo. Iniciamos anteriormente con 11, pero ahora con 0 y terminamos con 0. Aquí ya tenemos los gráficos, pero los vamos a realizar nuevamente para que observen cómo se realizó paso a paso. Vamos a hacer la primera, lo que es el histograma y el polígono de frecuencia. Observen que como eje X tenemos el punto medio y como eje Y tenemos lo que es la frecuencia. Vamos a realizar esta tabla, entonces quedamos eje X, punto medio. Nos posicionamos en la tabla, pequeña tabla que hicimos hace un momento y decimos que iniciamos que eje X es punto medio y tomamos estos valores. Los seleccionamos y nos vamos a insertar. Nos vamos a gráficos. Tomamos esta parte. No, esta parte no nos conviene. Vamos a cancelarla. Nos regresamos para que nos dé los valores que teníamos previamente. Esta tabla no nos interesa, la eliminamos. Nuevamente, recordamos, seleccionamos esta parte. Nos vamos a insertar gráficos. Vamos a agarrar esta parte donde nos dice gráficos recomendados. Aquí. Y nos recomiendan esta. Y le damos aceptar. Y aquí ya tenemos lo que son los puntos medios en el eje X y en esta parte lo que es la frecuencia. Si se dan cuenta, esta parece más una gráfica de barras que un histograma. Vamos a hacer a continuación. Decimos que nos vamos a seleccionar datos y vamos a agregar otra serie. Aquí en el nombre no nos interesa, pero ahora los valores de la serie vamos a decir que son los mismos desde el 0 hasta el 0 y ya nos aparecen dos exactamente iguales. Le damos aceptar, y ya tenemos dos igualitas. Ahora nos posicionamos en una barra y nos vamos a dar formato a la serie de datos. En lo que es el eje secundario y el eje principal vamos a ponerle el ancho del intervalo que sea de 0 para que la separación entre uno y otro no se vea, y en el eje secundario vamos a ponerle 0. Nos regresamos aquí, eje secundario, eje principal, observen cómo cambia. Vamos a ponerle aquí el 0 y ya están pegadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, una de las dos, o el color azul o el color rojo, lo vamos a cambiar. Por ejemplo, seleccionamos solo el rojo, nos damos cambiar tipo de gráfico y nos vamos a esta recomendada. Le damos aceptar y ya tenemos lo que es un histograma y un polígono de frecuencias en un mismo gráfico. En esta parte tenemos varios en el cual podemos determinar por facilidad, por nomenclatura o por el propio diseño cuál nos conviene.
Chequen, hay varios. Nos regresamos para ver todas las que habíamos hecho previamente. ¿Cuál nos conviene dejar? Yo creo que esa es la más adecuada. Ok. Vamos a cambiar el título del gráfico. Vamos a ponerle histograma y polígono de frecuencias. Le damos enter. Nos regresamos porque se nos movió un poco. Ahí lo tenemos. Nuevamente, histograma y polígono de frecuencias. Damos un clic fuera. Ahora lo que vamos a hacer es darle un formato aquí en la gráfica. Aquí nos vamos a agregar elementos del gráfico, nos vamos a títulos del eje, por ejemplo el horizontal primario. Quedamos que aquí en este horizontal primario son los puntos medios. Le damos enter y ya nos da puntos medios. Nuevamente nos vamos a agregar, nos vamos a títulos de ejes, ahora nos vamos al vertical primario. Recuerden que el vertical nos dice lo que es la frecuencia. Le damos enter, ya lo tenemos aquí. Para que la gráfica nos quede de mejor manera, vamos a mover el gráfico a una hoja nueva. Le damos aceptar. Quitamos esto para que se aprecie de mejor manera. Y aquí tenemos, vamos a darle zoom. Un poco y aquí tenemos lo que es un histograma y un polígono de frecuencias. Vamos a continuar realizando estos gráficos. A continuación vamos a realizar lo que es un histograma y un polígono de frecuencia acumulada. Nuevamente nos vamos, el eje X es otra vez el punto medio, pero ahora el eje Y es la frecuencia acumulada. Nuevamente de la tabla que hicimos hace un momento, vamos a tomarla. Primero seleccionamos todo lo que son los puntos medios, le damos control y agarramos lo que son las frecuencias acumuladas. Y nuevamente nos vamos hacia lo que es insertar y los gráficos recomendados. Vamos a tomar este, le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer un poquito más grande para que se aprecie mejor. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer lo mismo para posteriormente cambiarlo a lo que es un polígono de frecuencias. Seleccionamos los datos, decimos que seleccionamos datos, le agregamos otra serie. Nuevamente la serie, el nombre de la serie no me interesa, lo que me interesa son los valores. Le doy clic y me interesan esos valores de frecuencia acumulada. Y le doy enter. Nuevamente ya aparecen otra vez los de color azul y los de color rojo. Le doy a aceptar, y ya tenemos esta parte. Nuevamente vamos a darle clic derecho, le damos a formato de la serie de datos y en el eje principal lo ponemos en 0 y en el ancho del intervalo lo ponemos en 0 y le damos enter y aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser seleccionamos ya sea el color rojo
o el color amarillo, solo uno de los dos, y nos vamos a cambiar el tipo de gráfico. ¿Cuál nos recomienda? Vamos a seleccionar este y aquí le damos aceptar y aquí ya lo tenemos. Nuevamente aquí tenemos las diferentes formas. Vamos a seleccionar este, le cambiamos el título del gráfico, vamos a ponerle histograma y polígono de frecuencias acumuladas. Enter. Le damos un clic fuera, ya lo tenemos. Nuevamente le damos clic, nos vamos a agregar elementos del gráfico, nos vamos a los títulos del eje, el horizontal primario que damos que son los puntos medios, enter, agregar título de ejes, nos vamos al vertical primario, decimos que es la frecuencia acumulada y ya cambia el nombre. Nuevamente, para que se aprecie de mejor manera, vamos a mover el gráfico a una hoja nueva y aquí lo tenemos. Cerramos este para que se aprecie mejor, aquí podemos aumentarlo para que se aprecie mejor, y aquí tenemos el otro gráfico que es histograma y polígono de frecuencia acumulado. Vamos a bajarlo para que se aprecie totalmente. Aquí lo tenemos. A continuación vamos a realizar el gráfico, lo que es un diagrama circular de frecuencia relativa. Vamos a hacer este que tenemos aquí. Este es un diagrama muy sencillo. Seleccionamos esta parte, nos vamos nuevamente a insertar gráficos, y seleccionamos esta parte. En la parte interna tenemos esta parte, vamos a darle a cancelar, nos pide que agreguemos etiqueta de datos, quedamos de que se va a llamar diagrama circular de frecuencia relativa. Diagrama circular de frecuencia relativa. Le damos enter. Observen que aquí ya están los porcentajes, al igual que en la tabla que tenemos a continuación. Para que se vea más grande, vamos a moverlo a una hoja nueva. Y aquí tenemos nuestro gráfico con los valores que tenemos al centro. Vamos a cambiar el tamaño de fuente, vamos a ponerle un valor 20, ya aún así está un poco chico, vamos a dejarlo ahí, pero ya de esa manera se aprecia de mejor manera.